Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca, SUTEP. En el programa anterior hicimos un balance de lo que han sido estos 3 meses de educación en casa. En esta segunda parte hablaremos del regreso a clases que anunció el Gobierno Nacional a partir del mes de agosto. ¿Pero está preparado el país para regresar a clases presenciales? Ese es el tema que abordaremos a lo largo de estos 30 minutos. Les recordamos quienes nos acompañan nuevamente hoy: la rectora Nelly Guayupe, la docente Diana González, los estudiantes Miguel, Paula y Daniel, Isabel Olaya del Comité Ejecutivo de FECODE, el presidente de la Unión Sindical de Directivos Docentes en el Valle del Cauca, Libardo Dorado, el licenciado Guillermo Ordóñez, presidente del SUTEP. Le damos la bienvenida a Juan Carlos Ballesteros, presidente de la Confederación Nacional de Padres de Familia. Juan Carlos, buenas tardes, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en este programa. Buenas tardes para ustedes, educadores, al sistema de comunicación, a SUTEP, por este contacto. Saludar a toda la comunidad del departamento. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP. Tú tienes derecho a defender tus derechos. Y antes de iniciar nuestra conversación el día de hoy con nuestros invitados e invitadas, veamos qué dicen los docentes, padres y madres de familia de la zona rural frente al regreso a clases presenciales que anunció el Gobierno Nacional. No estaría de acuerdo, porque el gobierno no garantizaría los recursos necesarios para los elementos de protección y bioseguridad de nuestros niños. Y no entiendo por qué la ministra quiere arriesgar a nuestros niños, que son el futuro de nuestro país, mientras que los honorables senadores de la República tienen todas las comodidades y seguridad desde su casa y no tienen la intención de reunirse presencialmente por miedo a contagiarse de este virus. Entonces no entiendo por qué nuestros hijos sí tienen que arriesgarlos, porque la ministra lo está planteando de esa manera. No veo las garantías para que ustedes me digan a mí que debo enviar mis hijos, así sea aleatoriamente, a la institución a partir del mes de agosto. Ya el año entrante, bajo las condiciones que se den, miraremos cómo. Pero por ahora, este año no. La institución donde yo laboro atiende 4 jornadas. Más o menos unos 2.000 estudiantes, y para todos esos estudiantes solamente tenemos 2 aseadores que ha proveído el gobierno. Esos aseadores superan los 60 años y tienen restricciones de medicina laboral. Díganme, ¿cómo vamos a hacer en la institución para que el aseo sea óptimo? Si los pocos aseadores con los que contamos tienen restricción, no se puede, sencillamente no se puede. Considero que la situación actual de nuestro país con respecto al crecimiento exponencial de contagios por el COVID-19 no permite el regreso a clases de manera presencial, ya que es sumamente difícil lograr que un niño entre los 5 a 10 años, que son en mi caso los que yo atiendo, no tengan el contacto físico mediante los abrazos, los juegos que ellos realizan. Y ahora traslademos esta pregunta a nuestros invitados e invitadas. ¿Qué piensan del regreso a clases presenciales a partir del mes de agosto? Es una cantidad inmensa de gente que vuelve a salir a las calles y eso es obvio que el pico de contagio se va a aumentar y puede ser las escuelas, nosotros tememos que sea como un epicentro de contagio masivo de los estudiantes. Los padres de familia no quieren que los niños vuelvan a los colegios, por ahora. ¿Y por qué no quieren que haya retorno a las clases? Porque hay varios factores. El primero, no hay una garantía gubernamental, ni el Ministerio de Educación ni el Ministerio de la Salud, que le garantice a los padres de familia la vida y la integridad de los niños, que no se van a contagiar, que no va a haber ningún niño fallecido. Así tengamos que aplazar, perder el año escolar o tomar un año sabatino, es preferible a perder vidas humanas. Es preferible, que es el reto que estamos jugando los padres de familia. Estamos defendiendo el derecho a la vida primero y el derecho a la educación de calidad. Si asumimos que los niños, sus derechos son prevalencia, debiéramos pensar en su bienestar e integridad. Desde ese punto de vista hay derechos que son fundamentales y otros que también hay que atender
pero en un segundo momento. El derecho fundamental debe ser la vida, la integridad. Por lo tanto, ¿por qué esta carrera? No se estaba pensando en los estudiantes, no se estaba pensando en la comunidad educativa. No estamos de acuerdo en este momento para regresar a la presencialidad, porque está demostrado no solamente por lo que está pasando en Colombia y el Valle del Cauca. Entendemos que hay países como Corea del Sur, como Francia, que supuestamente pensaron que se estaba aplanando el tema del coronavirus, hicieron ir los niños y los maestros a las aulas y ya dieron la contraorden de regresar los niños con sus familias a confinamiento, porque el brote volvió a resurgir en esos dos países. Incluso no solamente en la escuela, en los parques públicos, en los museos, ya volvieron a prohibir el ingreso de las personas y van nuevamente a un confinamiento. Si esos ejemplos a nosotros no nos sirven, estamos fregados. ¿Cómo es posible que tosudamente el Ministerio de Educación Nacional y algunos secretarios de Educación insistan en que tenemos que regresar a partir de la primera semana de agosto, cuando, según los entendidos a nivel de Colombia, manifiestan que la curva todavía no ha llegado a su pico? No están dadas las condiciones. Nosotros estamos agenciando una encuesta para escuchar a nuestras bases, porque para nosotros es fundamental el escuchar a nuestras bases y así también mirar o tomar una directriz. Pero las bases están en consonancia con lo que ha dicho FECODE y nosotros nos acogemos a lo que ha dicho FECODE. Todos los elementos de bioseguridad y los entornos bioseguros para poder volver a clase. Si no se garantizan estos elementos y este entorno bioseguro, no va a ser posible el retorno a clases. Frente a este tema también tenemos la opinión de Julián de Subiría, pedagogo y director del Instituto Alberto Merani. En estas condiciones, enviar a los niños a la presencialidad en los colegios públicos desde el 1 de agosto sería un enorme error de política pública. Con toda seguridad se dispararía, crecería exponencialmente los casos de contagio. En Francia, en Israel, en Corea, cuando tomaron la medida de la presencialidad, encontraron que en muchos casos comenzaban a dispararse los contagios y tuvieron que devolver a un buen número de estudiantes a sus casas. En Colombia sería muchísimo más grave porque las condiciones son mucho más adversas. Estas imágenes se repiten a lo largo y ancho del Valle del Cauca y del país. Instituciones educativas sin baterías sanitarias, sin agua, sin energía eléctrica, con una planta física deteriorada, con techos a punto de caerse, con aulas en hacinamiento con más de 40 estudiantes, instituciones sin bibliotecas ni laboratorios, sin espacios deportivos, sin pupitres, sin restaurante escolar e incluso sin salones ni profesores. Escuelas abandonadas a las que se suman las que fueron demolidas en el año 2015 para implementar la jornada única, pero que a la fecha siguen sin mayores avances en su construcción. Este es a grandes rasgos el panorama de infraestructura educativa que tiene el país. Profe Diana, empecemos a hablar precisamente de esas condiciones en las que desde hace años se encuentran las instituciones educativas y que hoy hacen más difícil el regreso a clases presenciales. Las instituciones educativas tradicionalmente han estado marginadas de las condiciones básicas para funcionar. Bajo esta emergencia ya no solo están marginadas, están imposibilitadas de volver a funcionar. Pensemos, por ejemplo, en una institución como la que yo trabajo, tengo una jornada de 500 estudiantes. Tenemos unos baños alrededor de 8 baterías sanitarias para 500 estudiantes. En el día a día lo manejamos, pero ahora que hay que tener distanciamiento, ¿cómo vamos a hacer turnos para que los niños vayan a orinar? Sí, también les podemos programar su parte fisiológica de esa manera tan abrupta. En la infraestructura, por donde se le mire, no tenemos condiciones, ni siquiera reduciendo a la mitad
de las poblaciones para tener las condiciones de bioseguridad que se demandan. El hacinamiento, la escasez de baterías sanitarias e incluso la falta de agua son los problemas que a diario se presentan en muchas instituciones educativas del país. Libardo y Nelly, ¿qué opinan ustedes del regreso a clases bajo estas condiciones? Las condiciones de las instituciones educativas no son aptas, inclusive si no estuviésemos en pandemia. Todos sabemos la manera y la crisis que hay en infraestructura de las instituciones educativas. Los salones, que es una discusión que hemos tenido los rectores con las secretarías de educación, que el decreto 3020 lo aplican a rajatabla y dicen que los salones deben de tener entre 40 y 45 estudiantes, cuando hay instituciones educativas no solo urbanos sino rural, que son salones muy pequeños y albergan entre 20 y 25 estudiantes. Entonces, ese es otro elemento fundamental. La infraestructura de las instituciones educativas en Colombia no están preparadas para albergar los niños de manera escalonada y con las recomendaciones que está haciendo el Ministerio de Educación Nacional. ¿Qué pasa en la zona rural donde no hay agua? Donde lo típico es que 3 días a la semana no tengamos agua. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar ese lavado? ¿Qué pasa en nuestras instituciones educativas donde los lavamanos son corridos? Y tú ves que tienes 7 llaves y de esas 7 llaves 2 solo funcionan. Entonces, ¿cómo vamos a estar cada 2 horas lavándonos las manos? Miguel y Paula, ustedes están próximos a graduarse. Cuéntenos cuáles han sido las condiciones de infraestructura en las instituciones educativas donde han estudiado durante estos años. Los salones tienen un hacinamiento de casi 35 estudiantes por salón, en donde pues en mi institución los canales no están rejillados, sino que están destapados con agua estancada, en donde la infraestructura del colegio pues es paupérrima. Si antes de la pandemia no habían las condiciones mínimas para educarse, digamos no hay planta física, no hay condiciones estructurales reales, digamos que puedan mejorar o lograr dar una buena educación, pues ahora con el tema de volver a clases, teniendo en cuenta que no podemos estar a menos de 1 metro uno del otro, que no podemos, digamos, estar o tener el mismo contacto que antes, pues es mucho más complejo. Las filas que se armaban, digamos, a la hora de reclamar los suplementos alimenticios en las jornadas como tal, pues eso va a ser algo muy complejo y que realmente lo que yo creo, digamos, puntualmente dentro de mi institución es que no estamos preparados para esto. Y finalmente escuchemos la opinión del profesor Julián de Subiría. El país no está preparado para iniciar la presencialidad a partir del 1 de agosto. Los colegios públicos tienen un número de estudiantes muy grande, los cursos son supremamente numerosos y en esas condiciones no es posible cumplir con lo establecido en las normas de bioseguridad. Los cursos tienen en promedio 38 estudiantes y las normas exigirían que no pueda haber más de 10. ¿Qué hacemos entonces con 28 estudiantes? Lo mismo pasaría en los almuerzos, lo mismo en el transporte, no podrían ir sino en promedio 9 estudiantes. O sea, no hay condición. La gran mayoría de colegios no tiene jabón. ¿Y cómo garantizamos que se laven las manos 5 veces al día? ¿Cómo garantizamos el control de la temperatura? ¿Qué hacemos con los niños que lleguen que tengan un poco de fiebre? O sea, la educación pública no está preparada y no se van a cumplir las condiciones de bioseguridad. El riesgo es muy alto para la vida de ellos y para la sociedad. Educación y cultura. Carlos y Nelly, el Ministerio de Educación Nacional ya emitió los lineamientos para el regreso a clases presenciales de manera gradual y progresiva bajo el modelo de alternancia, y aunque estableció prácticas de bioseguridad, no habla de dónde saldrán los recursos que se necesitan para implementarlas.
La pregunta es, ¿quién va a suministrar los 9.500.000 tapabocas de los niños? ¿Y cuántos tapabocas se van a necesitar? Porque si fuera un tapabocas por día y faltarían 120 días de clase, entonces multiplíqueme 9.500.000 por 120 niños, 120 días que hace falta, pensando en usar solamente un tapaboca en día. Uno. Segundo, ¿quién va a garantizar que los niños, especialmente de los 11 años para atrás, ¿cierto? Hasta el básico preescolar, el prekinder, se van a dejar el tapabocas todo el día puesto? Ahora, ¿dónde está la previsión también para los maestros de una bata, un tapabocas, una careta? ¿Cómo va a atender el gobierno la provisión de esos equipamientos de protección de los maestros, los guantes, en fin, para el personal de administración, para el personal de vigilancia, para el personal de aseo? Porque todo esto tiene que tenerse en cuenta. ¿Qué pasa en nuestra institución educativa con el transporte escolar? El transporte escolar entonces te trae grupos de 40 niños y son niños de diferentes salones y de diferentes niveles. Y ahora si yo voy a decir solo van a venir 10 y no son los de esa ruta, entonces ya las rutas sí van a conservar los estándares de bioseguridad. De esos 40 niños podrán transportar 15. Secretaría de Educación entonces a la Isaías Gamboa puntualmente, que tenemos 28 rutas, esas 28 rutas entonces tiene que multiplicarlas por 3, contratar para que me pueda traer cada día, en lugar de traerme a 1.000 estudiantes, entonces me va a traer 100 estudiantes para las 5 sedes, para poderlos atender. Guillermo, y en este caso, ¿el Ministerio de Educación Nacional estaría descargando en las entidades territoriales certificadas y las instituciones educativas su responsabilidad en la implementación de las prácticas de bioseguridad y la financiación que esto requiere? Rechazo total. El Estado no tiene por qué recargar toda su responsabilidad en esta pandemia en las ETC, ni mucho menos en los secretarios, ni mucho menos en las instituciones educativas y sus rectores y sus maestros. El Estado debe afrontar esta pandemia y debe dar los recursos para un entorno bioseguro. Y ojo, que estamos hablando de entornos bioseguros, no solamente los elementos de bioseguridad, sino el entorno en la institución que prevenga el contagio del COVID. No estamos tampoco de acuerdo con que las instituciones educativas de sus recursos, que bien pocos que sí son, los emplee para entornos bioseguros. No podemos aceptar eso. El gobierno debe atender esta situación. El Ministerio de Educación anunció el regreso a clases bajo la modalidad de alternancia, es decir, que algunos días los estudiantes irían a las aulas y otros días seguirían estudiando desde casa. ¿Qué opinan de este modelo? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Podría funcionar? ¿Cuál es la alternancia? Unos días presenciales y otros días seguimos el acompañamiento en casa. Y nos trae pues los modelos de los países desarrollados, entonces nos dice en Alemania, en Francia, en Italia, en China. Se olvida nuestro contexto. ¿Qué es la alternancia? ¿Cuál es esa figura falsa que estamos diciendo de retorno a clases? Pedagógicamente no es viable que yo trabaje 2 horas, 3 horas con 10 niños y tenga 30 ya, y entonces váyame corriendo a la casa nuevamente a conectarme y a seguir con los otros que estuvieron allá. Y al otro día entonces venga con otro grupo. Y este grupo que atendió y estos 10 niños, por ahí en 15 días o en 20 días será que los vuelvo a ver. Seguramente a todos nos hace falta la escuela y la presencialidad, pero no es a cualquier costo ni bajo una carrera que nos traiga más problemas de los que ya estamos afrontando. La alternancia es poner 2 modelos a funcionar mal en medio de una emergencia mayor. Ya no solo vas a tener un modelo que es lleno de dificultades, una atención en casa apoyada en la tecnología de la manera como la podamos hacer,
y además ahora una semipresencialidad, donde de alguna manera uno percibe que quien construye ese lineamiento cree que los estudiantes van a la institución educativa, se sientan en el puesto que uno les dice, no tienen movilidad, reciben una información y se devuelven para su casa como si fueran un recipiente. ¿Cómo va a ser entonces la alternancia de los padres de familia a nivel laboral? Porque pensemos en los niños más pequeños. Los padres tendrían que dejar, el día que sea la alternancia, pues tienen que dejar los niños solos para poder ellos ir a trabajar y buscar el diario sustento, ¿verdad? Pensando que además el 63% de la población es trabajadores informales e independientes. El 63%. Y en ese orden de ideas, entonces, el 63% de los padres de familia tendrían que quedarse en mi casa para acompañar el proceso pedagógico en alternancia de esos niños que no irían al colegio presencialmente, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se arregla la alternancia con los patronos y con el mismo Estado? Porque muchos son trabajadores del Estado. Inclusive muchos son educadores del Estado. Entonces, ¿quién va a atender la alternancia y cómo es la alternancia? Doy un solo ejemplo de Cali. Cali es el 50% de la educación en el Valle del Cauca, en términos de maestros, en términos de alumnos. Y el mismo licenciado William Rodríguez manifestaba que estamos por encima del 60% entre directivos y docentes por encima de los 60 años. Ese es otro tema preocupante, que la mayoría, por no decir todos, de esos directivos y maestros tienen problemas de enfermedades preexistentes. ¿Quién les va a garantizar la salud y la vida a esos directivos y a esos maestros? Hay allí una carga y una responsabilidad civil, penal, para quienes den la orden de que esos maestros vuelvan con los niños al aula. Una de las medidas para evitar el contagio del COVID-19 es el distanciamiento físico. Pero ¿cómo hacer para que los niños y niñas que regresan a las instituciones educativas no tengan este contacto, teniendo en cuenta que llevan más de 3 meses sin salir de casa? Diana y Paula, ¿ustedes cómo analizan este tema? ¿Será que en esta carrera ya hemos pensado cómo vamos a manejar la parte de la necesidad de que ellos tengan interacción afectiva entre ellos? Un saludo, un abrazo, va a ser de las primeras expresiones que los estudiantes van a querer tener con sus compañeros. Y cómo constreñir ese espíritu humano. Compartir un alimento más cuando sé que de pronto uno de mis compañeros no lo tiene en su casa. Compartir los útiles, porque me han enseñado en mi colegio a convivir, a compartir, no a competir y a ser indiferente por el otro. Esos pequeños detalles que tienen que ver con los vínculos, con la construcción de comunidad, para nada han sido considerados en este tema de pensarse la alternancia. Y lo vivo yo, digamos que tengo una prima menor de edad, o sea, pues muy chiquita, y es que para ellos el contacto y el afecto es una forma muy fuerte de demostrar, digamos, que a uno lo quieren, ¿sí me entienden? Entonces, digamos, para mí puede mostrarse de otra forma, pero para un niño de kinder, de primaria, va a ser algo muy complejo, además porque así es como se desarrollan ellos, jugando, tocando, sintiendo, entrando en contacto con lo que está a su alrededor para poder aprender. Como hemos visto a lo largo de estos 2 programas, la educación virtual no ha funcionado por falta de conectividad y de equipos tecnológicos para los estudiantes, pero tampoco están dadas las garantías para un retorno a clase con todas las medidas de bioseguridad para la comunidad educativa. Entonces, ¿cuáles son las propuestas para garantizar el derecho a la educación pública y de calidad en tiempos de pandemia? Tiene que haber un consenso y tiene que haber una propuesta construida desde cada institución educativa, ¿sí? Apelando a la participación de los estudiantes, apelando a la participación de los maestros, de los trabajadores, en ese, digamos, importante espacio del colegio que es el gobierno escolar. Entendemos que el gobierno como un ente nacional, como un ente que simplemente define cómo debe prestarse el servicio de la educación, no es capaz de leer la realidad de cada institución educativa. ¿Cuáles podrían ser las posibilidades? Hay que llamar a todos los representantes de la comunidad educativa, por entidades territoriales, a hacer la construcción de posibilidades para de alguna manera seguir acompañando a los estudiantes desde casa hasta que realmente la parte sanitaria
tenga garantías para la vida de todas las personas, aseadores, administrativos, profesores, maestros y tantas personas que interactúan en el sistema educativo. Antes de pensar en tener dos sistemas que mal funcionen porque no tienen una estructuración pertinente, porque no han sido participativos, pensemos en mejorar lo que se está viviendo. Además de la participación de la comunidad educativa, ¿qué otras propuestas hay para que el gobierno garantice una educación de calidad, pero también el derecho a la vida? El llamado que hacemos desde FECODE y desde USDE es a que el Ministerio de Educación replantee eso y que más bien fortalezca las estrategias de aprender en casa con los niños, y que ese presupuesto que se tiene destinado para fortalecer las TICs y la conectividad de las familias y los niños sea una realidad. Pues lo primero, señora ministra, es suministrémosle 12 millones de computadores a los niños, a los jóvenes, para que tengan una herramienta como hacer las clases virtuales. Y demos la garantía que tenemos el 100% de la interconectividad gratuita en el país. La exigencia es que se cumpla con el acuerdo número 1 que firmamos en el año 2019 con el gobierno nacional, donde se va a hacer esa reforma al sistema general de participación que permita unos recursos reales y progresivos para la educación. Entonces, para nosotros poder regresar a clase necesitamos esos recursos. Esta es nuestra oportunidad para que mostremos todo nuestro liderazgo, para que generemos con nuestras comunidades educativas conversatorios, foros y propuestas a nivel nacional para la reforma educativa que está en mora de nosotros. La ley de educación es la hora de cambiar, y nuestros currículos y nuestra política educativa cambió, porque no podemos llegar nosotros a la presencialidad pretendiendo continuar como hemos venido a través de la historia. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. Presupuesto. Recursos es lo que necesita la educación pública, no solo para regresar a clases de manera presencial una vez se supere la pandemia, sino también para superar el abandono histórico al que ha sido sometido este sector. Durante años, el gobierno nacional no ha garantizado las condiciones mínimas para que los estudiantes reciban una educación de calidad. Cerca de 200 billones de pesos ha dejado de recibir el sector educativo durante los últimos años. Hoy, la ministra de Educación ya habla de un regreso a clases presenciales, pero no destina los recursos que se necesitan para implementar las medidas de bioseguridad y garantizar un retorno seguro a las instituciones educativas una vez superado el pico de contagio. Agradecemos a los docentes, directivos docentes, estudiantes, padres y madres de familia por habernos acompañado a lo largo de estos dos programas y ayudarnos a entender la complejidad de este tema. A ustedes también muchas gracias por habernos acompañado, y no olviden que pueden ver este programa por www.sutedvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. No olviden que tenemos una cita el próximo lunes a las 6 de la tarde por el canal regional Telepacífico. Nos vemos en una próxima emisión.